más allá. Circuitos eléctricos. Creo que ya es hora de que esta clase tenga clase. Hoy día los científicos somos gente poco ceremoniosa, y en verdad es raro ver a uno trajeado así. Pero en el siglo XIX era bastante frecuente que para dar clases de cierta categoría se vistieran solemnemente. Y en ningún sitio fue esto más cierto que en la famosa Royal Institution. Tengo una fotografía que se hizo a mitad del siglo XIX. Esta determinada lección pública fue digna de ser inmortalizada en una fotografía debido a la asistencia del príncipe de Gales. Para eso se trataba de una institución real. El príncipe de Gales debe ser uno de estos muchachos que están aquí en primera fila. Sin embargo, yo no sé cuál es. Pero la razón por la que esta disertación es digna de ser recordada no es por la asistencia del príncipe de Gales, sino porque fue pronunciada por Michael Faraday. De hecho, en una conferencia como esta de la fotografía, hace unos 200 años, Michael Faraday quedó tan embelesado por la ciencia que decidió abandonar su prometedora carrera de aprendiz de encuadernador. Pero en esa serie de conferencias hubo un hombre que causó una impresión duradera en toda la tradición. Se llamaba Charles Whiston. Y fue una figura clave en la elaboración de las tuercas y tornillos que hicieron de la electricidad algo práctico. Y esas tuercas y tornillos constituirán nuestro tema de hoy. Las tuercas y tornillos que mantienen unida la compleja maquinaria del mundo moderno no son más importantes en la historia de la civilización que el simple fluir del agua. Aprender a controlar y dirigir el curso del agua ha sido un ingrediente crítico en el desarrollo de las civilizaciones. No es una casualidad el que las primitivas civilizaciones florecieran a orillas de los grandes ríos, el Nilo, el Tigris, el Éufrates, los grandes circuitos de agua de la naturaleza. Para poder prosperar, cada sociedad tuvo que desarrollar medios para manipular, controlar, distribuir la corriente de agua en regadíos y drenajes frente a inundaciones y para fomentar el desarrollo de las ciudades. Y así como todos los caminos conducían a Roma, iba también una ingeniosa red de acueductos. El imperio sobrevivió tanto tiempo, en muy buena parte porque los acueductos traían agua fresca desde las montañas de Albanos. En aquellos tiempos, esos complejos circuitos de conducciones que distribuían el agua a los baños, edificios y fuentes de la ciudad eran asombrosamente sofisticados. Pero solo en el siglo pasado comenzó a desarrollarse otra tecnología de conducciones, la electricidad. Inventores tales como Thomas Edison encontraron la fórmula de manipular las corrientes eléctricas para iluminar las lámparas de las casas y llevar puntos y rayas a muy largas distancias a través de alambres. También crearon las formas de generar y distribuir electricidad por redes cada vez más complejas. Pero desde los días en que la estación de iluminación de Edison era la primera planta de energía del mundo, los ingenieros han desarrollado formas mucho más sutiles de utilizar la corriente eléctrica. Hoy en día, un simple chip de ordenador contiene un circuito eléctrico tan complejo como el plano de calles de toda una ciudad. Y en principio, la propia existencia de una gran ciudad como Los Ángeles depende de muchos de esos circuitos. Los Ángeles, por supuesto, es más que una autopista, pero sin un milagro de la ingeniería no sería más que una aldea polvorienta entre el desierto y el profundo mar azul.
Y ese milagro se llama el Metropolitan Water District. Al diseñar circuitos tanto hidráulicos como eléctricos, todo se reduce a controlar un flujo de las corrientes. Por el acueducto del río Colorado fluyen 163.000 metros cúbicos de agua por hora hacia el embalse de Los Ángeles. Por este hilo de cobre fluyen 1.3 amperios de corriente eléctrica. Así como el agua hace posible la vida, el flujo de electricidad hace posible la luz. ¿Cuánta luz depende de la intensidad de corriente que se mide en amperios? Un amperio es un culombio de carga eléctrica por segundo fluyendo por un circuito. Dicho con otras palabras, la intensidad I de corriente eléctrica es la variación de carga eléctrica Q por unidad de tiempo. En cualquier instante, esa intensidad es la misma en todos los puntos a lo largo del hilo, porque la carga eléctrica, como el agua, ni se crea ni se destruye a lo largo del camino. Simplemente se mantiene circulando. Mientras que los ríos han estado circulando durante miles de años, hasta 1800 la electricidad era básicamente un campo estático. En ese año Alessandro Volta se adelantó e inventó la batería. Esta nueva fuente de energía llamada pila voltaica hizo posible que se pudiera mantener un flujo de electricidad y se abrieran las compuertas del progreso. Con ello, Sir Humphrey Davy pudo obtener pronto nuevos y brillantes metales, sodio y potasio, a partir de las sales de sodio y potasio. Pocos años después, Hans Christian Ørsted desvió una aguja magnética con solo la corriente de una pila voltaica y así descubrió el electromagnetismo. Más tarde, en el siglo XIX, Thomas Edison utilizó el flujo continuo de la corriente eléctrica suministrada por una pila voltaica para desarrollar la primera lámpara eléctrica. Y también utilizó esa corriente para perfeccionar un dispositivo inventado por otros, el telégrafo. Mucho antes, Carl Friedrich Gauss había visto el potencial en la desviación de la aguja de la brújula de Ørsted. El cierre de un interruptor eléctrico en un cierto lugar podía hacer que en otro lugar se moviera un imán. Muy pronto también otros llegaron a conseguir eso mismo. El telégrafo mantenía la promesa de una comunicación casi instantánea a larga distancia. Pero al principio la promesa de esa llamada larga distancia tuvo una vida corta. Después de recorrer varios kilómetros, la señal era demasiado débil para hacer funcionar el dispositivo magnético. Charles Winston, fabricante de instrumentos musicales y estudiante de acústica, encontró la solución a este dilema en los casi ininteligibles escritos de un oscuro profesor alemán llamado George Simon Ohm. Winston demostró, mediante experimentación directa, lo que Ohm había predicho a base de razonamientos matemáticos abstractos. Se puede mantener la intensidad de la señal si se aumenta el voltaje en proporción a la distancia. Winston había verificado la regla conocida como ley de Ohm. Para hacer fluir una corriente por un material conductor, se necesita una diferencia de potencial. Dicha diferencia de potencial es siempre proporcional a la intensidad de la corriente. La constante de proporcionalidad se llama resistencia. Esta ecuación se conoce como ley de Ohm. Un elemento de un circuito eléctrico con resistencia recibe el nombre de una resistencia. La ley de Ohm no es una ley fundamental de la naturaleza como la segunda ley de Newton o la ley de la conservación de la energía. No se cumple en todas las situaciones, pero es una regla de gran utilidad en la mayoría de las situaciones prácticas y ayudó a que el telégrafo se convirtiera en un invento realmente práctico. El telégrafo, perfeccionado por Thomas Edison y con el código ideado por Samuel Morse, amplió las fronteras americanas y no perdió el tren. Los hilos telegráficos iban paralelos a las vías del tren y la información que llevaban era de gran importancia para una tranquila circulación por todo el sistema ferroviario. Hubo alguna resistencia a la utilización de ambos inventos.
La gente decía que la electricidad era peligrosa y algunos opinaban que a la velocidad que podían alcanzar los trenes el ser humano no sería capaz de respirar. Pero el progreso no se detuvo y con el tiempo los hilos y las vías conjuntamente representaron el mismo papel de vital importancia como antes lo habían hecho los grandes ríos, transportando personas, cargas e ideas. Y a través de millas y millas de alambre, el flujo de información sigue la utilización práctica de la ley de Ohm. Análogamente, reglas muy parecidas guían a los ingenieros en el diseño y la explotación de acueductos. Esos ingenieros saben, desde hace mucho tiempo, que la velocidad de la corriente de agua por una tubería depende precisamente de una serie de factores. De la pendiente del terreno y de la presión aplicada, de la longitud y del diámetro de la tubería, y de la viscosidad y densidad del agua. De modo análogo, la intensidad de la corriente eléctrica que pasa a través de una resistencia depende de la caída de tensión a través de ella, de su sección y de su longitud, y del material de que esté hecha. La resistencia de una resistencia eléctrica es proporcional a su longitud. Inversamente proporcional a su sección y proporcional a su resistividad o tendencia a frenar el flujo de electrones. Todos los materiales tienen esa tendencia, pero en grado distinto. Si colocamos resistencias en un circuito, una a continuación de otra, harán el mismo efecto que si hubiéramos colocado una resistencia más larga. Esta disposición se llama resistencias en serie. Si colocamos resistencias una al lado de otra, aumentará la sección por donde puede pasar la corriente. A esto se llama resistencias en paralelo, y el conjunto tiene menos resistencia que cada una por separado. Y lo mismo pasa con el agua. Si colocamos secciones de tubería en serie, es lo mismo que si la hiciéramos más larga, y la resistencia al movimiento aumentaría. Pero si las tuberías se colocan una al lado de la otra, pueden transportar más agua con más facilidad. Y estas en particular conducen gran cantidad de agua, haciéndola subir 480 metros de altura desde el río Colorado hasta un punto desde el que pueda descender hacia Los Ángeles. Pero como el embalse y la estación de bombeo fueron pensados para llevar tanta agua, el propio proyecto encontró una dura resistencia, sobre todo por parte de Arizona, el estado que casualmente está al otro lado del río. El día que comenzaron las obras de construcción, en el año 1934, los soldados del estado de Arizona se apostaron a la orilla del río con rifles y ametralladoras. En este caso, la base de la resistencia era clara. El flujo del progreso para California era a expensas del futuro de Arizona. Pero, ¿qué pasa de la resistencia natural al avance de los electrones? ¿Cuál es exactamente la naturaleza de la resistencia eléctrica? Bajo la influencia del campo eléctrico, los electrones se mueven por un metal como una canica cuando cae en un flujo viscoso. Si no fuera por la resistencia, acelerarían libremente como cuando un cuerpo cae en el vacío. Pero en la realidad se mueven con una velocidad media constante. La resistividad es como la viscosidad. Cuanta más tenga un material, más lentamente se podrá mover una partícula en su interior. Pero, ¿qué es lo que ralentiza a los electrones? En otras palabras, ¿qué es lo que se opone al flujo de la electricidad en un conductor? En el interior de un metal, los electrones se mueven constantemente en todas direcciones. Aquí están representados algunos de ellos por unos puntos.
Giran en órbita por todo el metal como si fuera una molécula gigante. Esta especie de flujo no encuentra ninguna resistencia. Tampoco crea una corriente neta que entre por un extremo y salga por otro. En esas condiciones, el conductor está en equilibrio electrostático. No hay campo eléctrico en su interior. No hay diferencia de potencial de un extremo al otro. Pero si una batería hiciera circular una corriente eléctrica, ese equilibrio se destruiría y se crearía un campo eléctrico en el interior del conductor. En el interior de un metal perfectamente cristalino, si se pudiera encontrar una muestra de él, los electrones móviles acelerarían continuamente como una moneda al caer en el vacío. Pero en el mundo real, los cristalinos no son perfectos. Tienen defectos e impurezas y sus átomos vibran con energía térmica. Los electrones acelerados por la fuerza del campo eléctrico rebotan contra cada impureza comportándose como una bola en una máquina de juego. Todos esos rebotes, todas esas paradas y arrancadas producen la resistencia que impide que el electrón circule aumentando su velocidad. Por eso, los electrones se mueven a una velocidad media constante, creando una corriente constante bajo la influencia de una fuerza constante. Cuando los electrones tropiezan con las imperfecciones, hacen aumentar las vibraciones de los átomos. De ese modo, la energía eléctrica de los electrones acelerados se convierte en energía térmica de los átomos vibrando. Y hace aproximadamente 100 años, de ese calor salió una idea brillante. Si una resistencia adquiere calor suficiente, brillará. Y Thomas Edison encontró los materiales apropiados que brillasen con luminosidad. Por supuesto que todos los circuitos brillan, pero sí producen calor, tanto si es deseado, como si no. Los ordenadores, por ejemplo, tienen ventiladores para eliminar el calor no deseado. De hecho, algunos superordenadores generan tanto calor que requieren un sistema de refrigeración líquido que mantenga la temperatura baja. Y ese calor, tanto si es un objetivo buscado como si no, consume energía al producirse. Cuando la corriente pasa por una resistencia, la energía convertida en calor es igual a la cantidad de carga que circula por la diferencia de potencial. La cantidad de calor por unidad de tiempo o potencia consumida es igual a la intensidad por la diferencia de potencial. Utilizando la ley de Ohm, la potencia se puede expresar también por I al cuadrado por R o V al cuadrado dividido por R. ¿Y cuál es el resultado? Bien, para comenzar se miden vatios. Un vatio es una medida de potencia igual a 1 amperio por 1 voltio. Si ahora multiplicamos ese vatio por 1000, tendremos 1 kilovatio. Y si lo multiplicamos de nuevo por 1000, tendremos 1 megavatio. En horas punta, el embalse de Parker genera 120 megavatios. Vatios y agua. La red eléctrica que aquí, en esta planta hidroeléctrica, adquiere una forma concreta. Así como el progreso se basa en las corrientes de agua y de electricidad, también demanda una gran cantidad de ambas. En esta sociedad americana, ávida de energía, cada persona consume aproximadamente 1 kilovatio de potencia eléctrica todo el tiempo, día tras día, a lo largo de todo el año. Para suministrar a los consumidores ambas cosas, agua y energía, los ingenieros tienen que dominar primero el arte y la ciencia del diseño de circuitos.
Los elementos comunes en los circuitos eléctricos elementales son los hilos y los interruptores, las baterías, las resistencias y los condensadores. Y aunque estos elementos se pueden combinar en redes de complejidad siempre creciente, siempre obedecen a unas mismas reglas sencillas llamadas leyes de Kirchhoff. Gustav Kirchhoff, físico alemán, era muy aficionado a las matemáticas. Aplicando la ley de Ohm y generalizándola completamente, dedujo dos leyes que expresan cada una de ellas una idea ya conocida. Una de esas ideas es la de la conservación de la carga. Y la correspondiente ley en los circuitos, la suma de las intensidades de las corrientes que llegan al nudo es igual a la suma de las intensidades de las corrientes que salen de él. La otra ley de Kirchhoff expresa la conservación de la energía. Una carga eléctrica que recorre un circuito completo ni pierde ni gana energía. Consideremos una carga eléctrica en el espacio que no esté confinada a un circuito. Si se mueve por el espacio a lo largo de la trayectoria que la lleve de nuevo a su punto de partida, no se habrá realizado trabajo neutro. El potencial eléctrico o voltaje puede crecer o disminuir, pero siempre vuelve a su valor inicial. Y lo mismo sucede en el interior de un circuito. Obsérvese que una integral a lo largo de una curva cerrada tiene una notación especial. El signo de la integral tiene un círculo sobre él. Así, en el caso especial de un circuito eléctrico, todos los aumentos de potencial debidos a batería y condensadores cargados, y todas las caídas de tensión debidas al paso de la corriente por las resistencias, tienen como resultante neta cero. Utilizando solo esas dos leyes, los ingenieros analizan los circuitos más complejos. Como un simple ejemplo, pensemos en un condensador conectado a una resistencia y a una batería. Incluso cuando se va cargando el condensador, el aumento total de voltaje es igual a la caída total a lo largo del circuito. En un circuito eléctrico, un condensador almacena carga de la misma manera que un depósito almacena agua para un uso posterior. Y hace falta mucho tiempo para llenar o vaciar uno de ellos. ¿Cuánto tiempo? Naturalmente eso depende del volumen del depósito y de cuánta resistencia haya para que salga el agua. Cuanto más grande sea el depósito y mayor sea la resistencia, más tiempo se necesitará. Sucede exactamente lo mismo con la carga cuando se trata de descargar un condensador. Si se aplican las leyes de Kirchhoff, nos encontramos con que el tiempo es igual a la capacidad del condensador multiplicada por la resistencia. Naturalmente no hay planes de vaciar el lago Havasu de inmediato. Al mismo tiempo que se va vaciando de agua para saciar la sed de Los Ángeles, la nieve de lejanas montañas se va derritiendo y va alimentando al río Colorado, que a su vez vuelve a llenar el embalse, como si fuera parte de un ciclo global que conservara la humedad. De modo análogo, los circuitos eléctricos conservan la carga. Y así es como la noción de evolución se añade al principio de conservación, tal vez queriendo demostrar con ello que cuanto más cambian las cosas, más siguen siendo las mismas. La civilización sigue dependiendo de las corrientes, aun cuando se añada al flujo de la electricidad. Y la moderna ciudad de Los Ángeles, al igual que la antigua Roma, está limitada y depende de la habilidad de canalizar y distribuir dichas corrientes. Hoy hemos estudiado las reglas que hacen que la electricidad sea algo práctico. Fueron antes elaboradas por personas llamadas Ohm, Kirchhoff y Charles Whiston. El propio Whiston, que era muy admirado por sus colegas en su tiempo, era desconocido del público. Era muy vergonzoso y casi se ponía enfermo ante un auditorio, igual que yo. De hecho, esa fue la causa por la que consiguió que se cambiara la tradición de que las conferencias fuesen públicas en la Royal Institution. Parece ser que una tarde de 1846, Charles Whiston tenía que pronunciar una de esas lecciones ante el público,
Pero justo en el último segundo, con el auditorio ya sentado, Winston sintió miedo y salió huyendo, sin dejar a nadie que le sustituyera. Entonces Michael Faraday intervino e, improvisando una brillante conferencia, especuló acerca de que la luz podría ser una especie de perturbación de la electricidad y del magnetismo, una idea que muchos años después resultó ser cierta. La tradición de esas lecciones públicas en la Royal Institution sigue conservándose en nuestros días. Todos los viernes, a las 8 en punto de la tarde, un científico famoso, vestido de etiqueta como yo ahora, debe intervenir ante un brillante auditorio y pronunciar una conferencia sobre los últimos desarrollos de la ciencia. Pero, durante media hora antes de la conferencia, el científico permanece encerrado en un cuartito para asegurarse de que no podrá hacer el Winston y salir corriendo en el último momento. Y esa es la razón por la que yo he sido encerrado en ese cuarto hasta el inicio de esta clase. Hasta el próximo día.